Bien, ahí está. Entonces, es la práctica número 3, ley de Ohm y fuentes de tensión continua. ¿Cuáles son los objetivos de esta práctica? Tenemos 3 objetivos. El primero, verificar la ley de Ohm. El segundo, encontrar la relación funcional entre la diferencia de potencial de los bornes de una fuente de tensión continua y la corriente que circula por el circuito. Objetivo número 3, determinar el valor de la fuerza electromotriz o FEM, la resistencia interna y la corriente de cortocircuito de una fuente de tensión continua. El objetivo número 1 trata sobre la verificación de la ley de Ohm. Entonces, paso a explicar cómo vamos a hacer esto, ¿ya? Si es que no han tenido la oportunidad de leer en sus guías, sabrán ustedes que la ley de Ohm establece que un circuito elemental como este, ¿cuál es este? Una fuente de tensión continua y un resistor conectados. Este es el extremo de la fuente y este es el otro extremo de la fuente, se llaman los bornes. Este es el símbolo para una fuente de tensión continua, ¿de acuerdo? Imaginemos esto, una pila. Entonces, este es su polo positivo y este es su polo negativo. A ver, si yo no dibujara de esta manera, podría dibujarlo así. Entonces, permítanme, yo voy a introducir acá mi grafiquito, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería la pila. Esta sería la cabecita que emerge de uno de sus extremos. Este es el positivo de la pila, ¿verdad? Y del otro extremo tenemos el negativo de la misma. En símbolos eléctricos, esta tiene esta forma, ¿verdad? La pila tiene esta forma, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una fuente de tensión continua. Por otro lado está el resistor. Físicamente, un resistor, lo voy a dibujar aquí abajo, ¿ya? Es también como un cilindrito, normalmente hecho de carbón, que tiene franjitas de diferentes colores pintadas de esta manera en el mismo, ¿ya? Estoy poniendo por sí, ¿de acuerdo? Entonces, ese objetito tiene patitas también en sus extremos, ¿ya? Este es el resistor. Bien, el símbolo del resistor en términos eléctricos es el que ustedes pueden observar acá. Entonces, a diferencia de la pila o esa fuente de tensión continua, el resistor no tiene polaridad. ¿Qué quiere decir? Que yo no necesito ponerle acá el signo más o el signo menos, ¿de acuerdo?
Quiere decir, no importa de qué lado esté, no tiene polaridad, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agarramos el resistor y lo ponemos acá, ¿está bien? Entonces, una vez que yo tengo la fuente y tengo el resistor, lo único que tengo que hacer es unir uno de los extremos, que quiere decir, digamos, el punto A, que representa la parte positiva de la fuente, a otro de los extremos del resistor, ¿ya? Eso tengo que hacer. ¿Cómo lo hago? Pues usando un alambre. Eso voy a unir. Y del otro extremo de la fuente, pues al otro extremo del resistor. Ese es el circuito más elemental, que permite, pues, estudiar el comportamiento de la corriente que circularía en esto que se conoce como un circuito, ¿ya? De todas formas, más adelante tenemos una práctica exclusiva para estudiar el tema de los circuitos, ¿ya? Y dos otras prácticas para estudiar el tema de los resistores. Por lo pronto, lo que nos interesa es la ley de Ohm y su verificación. A ver, otra vez, necesitamos formar o armar el circuito elemental. ¿Cuál es? Necesitamos dos componentes. Uno, la fuente de tensión continua, que podría ser una pila o una batería. Y dos, un resistor. Unimos el positivo de la fuente de tensión continua con un extremo del resistor. Digamos, ¿cómo lo haríamos? Así, ¿ya? Imagínense, agarro esto y con un cablecito, pues, uno de esa manera. Y del otro extremo, ¿ya? De este extremo, agarro y uno al resistor. Eso ya es el circuito elemental. ¿De acuerdo? En términos de símbolos, está anotado aquí. Ahora bien, ¿qué establece la ley de Ohm? La ley de Ohm establece la relación entre el voltaje de esta fuente, el valor de la resistencia eléctrica de este resistor y la corriente eléctrica que circularía a través del circuito, ¿de acuerdo? La corriente vendría y daría vueltas incansablemente. Bueno, si la fuente, como esta pila, fuera pues una fuente que no se descarga, ¿verdad? Considerando de que esa pila fuera así, entonces, de manera permanente, apenas yo haga esta conexión, pues va a circular corriente, 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 todo el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, Ohm dice que esta fuente va a proporcionar un voltaje, ¿ya? ¿A quién? A este resistor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que poner aquí un voltímetro, ¿de acuerdo? Un voltímetro. Vamos a tener que poner un voltímetro, que es un instrumento, pues, para medir el voltaje. ¿Dónde? En las terminales del resistor. Entonces, una de las patitas del voltímetro la vamos a conectar a este extremo y la otra patita del voltímetro la vamos a conectar al otro extremo del resistor. Entonces vamos a medir el voltaje en el resistor, ¿de acuerdo? En teoría, este voltaje, tal como ha sido conectado, debería ser igual al de la fuente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este punto y este punto son iguales.
¿Por qué? Porque este punto y este punto también son iguales. Y estamos suponiendo que nuestra fuente de tensión pues no tiene una resistencia interna. De eso un poquito vamos a hablar más adelante, que es el objetivo 2 y posteriormente el objetivo 3 de esta práctica. Pero en principio no nos vamos a preocupar de eso. Una fuente, un resistor, y para la verificación de la ley de Ohm necesitamos medir el voltaje en las terminales del resistor. Entonces vamos a tener que conectar un voltímetro. Bien, ¿qué establece? Que si nosotros leemos el voltaje aquí, también tenemos que ser capaces de leer la corriente que circula a través del resistor. Y la corriente que circula a través del resistor también circula por este cable, por el otro cable, pero también circula por la fuente. La corriente es única. Entonces, no importa dónde yo ponga el instrumento para medir la corriente. Lo puedo hacer, por ejemplo, de este lado, pero para eso necesito eh, apartar un poco esto, ¿ya? Y aquí voy a introducir yo un amperímetro, ¿ya? Entonces, aquí está el amperímetro, que es el instrumento que nos va a permitir a nosotros, pues, medir la corriente que circula. ¿Está? Ok, entonces, igual que la fuente, igual que el resistor, igual que el voltímetro, el amperímetro también tiene sus dos patitas. Entonces, esas dos patitas están conectadas de esta forma, ¿ya? Ahora, voy a hablar de la polaridad. Fíjense, por favor, el voltímetro y el amperímetro tienen polaridad, entonces hay que controlar que la conexión del voltímetro y el amperímetro tengan la polaridad correcta. ¿Y cómo se hace eso? Se parte del positivo de la fuente y se circula a través del circuito, ¿ya? No se va directo del polo positivo al negativo, no. Se sale del positivo de la fuente y se comienza a circular a través del circuito. Y justo cuando lleguemos a la conexión del voltímetro, este tiene que ser el positivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos partiendo del positivo. Entonces, cuando encontremos la pata del voltímetro, esta pata tiene que ser la pata positiva. Por lo tanto, la otra pata del voltímetro será la negativa, la que se tenga que conectar de este extremo. Entonces continuamos, salimos del positivo de la fuente a través del circuito, continuamos y encontramos la pata del amperímetro. Esta pata debe ser la pata positiva para que la conexión sea correcta y por ende el otro extremo, es decir, la otra pata del amperímetro, pues sería el negativo. ¿Está bien? Entonces ya tenemos cómo medir la corriente que circula por el circuito. Tenemos, si le llamamos I a esa corriente, entonces ya tenemos cómo medir la corriente que circula por el resistor. ¿Y qué dice Ohm? Que el voltaje que nosotros estamos leyendo debe ser igual a la corriente que estamos leyendo a través del amperímetro multiplicado por el valor de la resistencia eléctrica que posee el resistor. El resistor eléctricamente se caracteriza por su resistencia eléctrica. Entonces, Ohm dice, si yo mido el voltaje entre los extremos del resistor, mido la corriente que va a circular por el resistor. Esta relación matemática entre esas cantidades debe verificarse. Entonces, el objetivo 1 es ver si realmente esto funciona. ¿Alguna duda? Adelante, por favor. Quiero saber si ustedes tienen alguna duda.
¿O podemos continuar? Bien, ya que no hay intervenciones, supongo que nadie tiene ninguna duda y todo puede continuar. Ahora, voy a yo a borrar todo eso. ¿Por qué? Porque el circuito que está montado aquí dice absolutamente todo lo que yo he dicho acá abajo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a borrar, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, ahí está nuestro circuito. Esta es la fuente o la pila, su polo positivo, ¿verdad? Su polo negativo. Este es el amperímetro que va a permitir medir la corriente y este es el resistor. Ajá. Aquí está la conexión. Este sería el positivo del voltímetro, el negativo del voltímetro. Este sería el positivo del amperímetro y este el negativo del amperímetro. Una vez que hayamos conectado de esa forma, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Es que debemos verificar que esta relación se cumpla. Claro. Es decir, si medimos voltaje y medimos corriente, pues deberíamos encontrar nosotros el valor de esta resistencia eléctrica. Entonces, fíjense en la tabla de al lado, por favor. Nosotros vamos a agarrar y vamos a poner un resistor con un cierto valor de resistencia y lo vamos a anotar, ¿de acuerdo? Vamos a anotar aquí, vamos a escoger un valor y lo vamos a anotar aquí. Y para ese valor de R, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir cambiando el valor del voltaje. Y para ese voltaje que vamos a anotar, que le voy a llamar V1, ¿ya? Voy a leer aquí, en el amperímetro, una corriente I1, ¿ya? Cambiamos el valor del voltaje aquí y medimos con el voltímetro y nos va a dar V2. Y entonces tendremos corriente I2 que vamos a leer en el amperímetro. Y así 7 veces. ¿Qué quiere decir? Pues le voy a dar 7 valores distintos a esta fuente de tensión continua. ¿De acuerdo? Y para esos 7 valores voy a leer voltaje y corriente. Y anoto y genero esta tabla. Ahora, para hacer esto, lo único que tengo que hacer es cambiarle el valor de R y darle R2. ¿Qué tengo que hacer? Anotar el valor de la resistencia eléctrica de esa nueva resistencia y hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Debo hacer lo mismo. ¿Qué quiere decir? Anotar V1, I1, V2, I2, V3, I3 y así. ¿Cuántas veces? 7 veces. Bien, entonces una vez que hayamos obtenido estas tablas, si fuere cierto esto, ¿verdad? ¿Qué debería pasar? Cuando yo grafique estos datos, esto es lo que debería pasar. Aquí tenemos voltaje y aquí tenemos corriente, ¿verdad? Si yo hago un gráfico de voltaje versus corriente, fíjense esto, entonces yo debería obtener mis datos ubicados más o menos así. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la tendencia de mis datos es nomás una recta, ¿verdad? Y debería ajustar entonces una línea recta.
Si ajustamos una línea recta, pues significa que la misma se va a tener que escribir así, perdón, B igual a más B por I. Claro, si es una recta, la ecuación de esa recta sería pues, una ecuación de este tipo, es la ecuación general de las rectas, donde A es la ordenada al origen y B la pendiente de dicha recta. ¿Cómo se calculan A y B? Eso sabemos perfectamente, ¿verdad? A y B se pueden obtener del gráfico, pero normalmente lo hacemos usando el método de mínimos cuadrados, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguien que tenga alguna pregunta, tenga alguna duda? ¿Está todo bien? Está claro, Inge. Perfecto, perfecto. Entonces, se dan cuenta, ¿verdad? Obtenemos la tabla, graficamos esos datos y si notamos esa tendencia, ajustamos a una recta. Proponemos la ecuación de la recta, determinamos los parámetros de la recta por método de mínimos cuadrados y una vez que lo hayamos hecho, pues debemos verificar algo, ¿no? Uno, fíjense por favor, como esta es la ley de Ohm, fíjense que si yo comparo esto con aquello, este es mi modelo experimental, pero este es mi modelo teórico. Entonces, mi modelo experimental y mi modelo teórico deben ser iguales, ¿verdad? Como deben ser iguales, yo tengo que verificar que A sea un número despreciable. ¿Qué quiere decir? Próximo a cero. Claro, aquí no hay término independiente. Entonces, A debe ser un número próximo a cero. No va a ser cero porque cometemos errores, pero debería ser despreciable con respecto al otro término, ¿verdad? Y B, fíjense, B debería ser R, pero en nuestro caso, ¿qué R? Este R, ¿qué quiere decir? R debería ser R sub 1. ¿Están de acuerdo? Sí, Inge. Muy bien. Entonces, ya hemos hallado todo esto para R1. Hay que hacer exactamente el mismo trabajo para R2 y finalmente, para ver si se cumple o no la ley de Ohm, vamos a armar una tablita. ¿Cuál va a ser esa tablita? Vamos a decir R medido R le voy a llamar así experimental. ¿Cuál es el experimental? Este, pues, este es el experimental, el que acabamos nosotros de obtener. El medido es el que vamos a anotar aquí, ¿verdad? Entonces,
aquí vamos a calcular el error relativo porcentual, ¿ya? Y generamos nuestra tablita. Entonces, aquí el medido es R1, el experimental es B, y el error relativo porcentual, ¿saben ustedes cómo se calcula? Pues, ¿verdad? No, el error relativo porcentual va a ser igual a ¿qué? Al valor absoluto de el experimental menos el R medido dividido el R experimental por 100%, ¿ya? Entonces, eso van a anotar aquí. Lo mismo dijimos que íbamos a hacer con un R2, entonces aquí va a haber otra fila de datos. R2, seguramente otra vez el B y su error porcentual. Ahora, vamos a decir que se verifica la ley de Ohm si el error relativo porcentual en ambos casos es menor al 5%, ¿ya? Si esto fuere menor que el 5%, entonces decimos que esto se verifica. Lo mismo para el otro caso, ¿ya? Si fuere menor al 5%, entonces esto se verifica. Eso es lo que vamos a hacer nosotros para el objetivo 1. ¿Está claro lo que vamos a hacer? Sí, Sí, Inge. Perfecto. Entonces, hagámoslo, ¿ya? Para eso, pues, fíjense, yo voy a usar un simulador que está disponible. Ustedes pueden jugar con este simulador. Se llama FET, el simulador. Entonces, si ustedes agarran y buscan de esta forma en Google, les va a dar inclusive la opción de que puedan bajarse a sus máquinas o puedan jugar con el mismo directamente online, ¿de acuerdo? Este es el circuitito que vamos a armar. Yo he sacado una foto al circuito y lo he pegado aquí para que ustedes entiendan. Aquí está la pila, que es la fuente de tensión continua. Este es el amperímetro, este es el resistor y aquí está nuestro voltímetro, ¿de acuerdo? Que debía haberlo puesto a la derecha, pero igual, donde estuviera, fíjense sus patitas, ¿verdad? Ah, el positivo del amperímetro, el positivo de la fuente, el positivo el positivo del voltímetro, ¿verdad? Entonces, este es el circuito que vamos a armar para el objetivo número 1. ¿Está bien? Bien, entonces quiero decirles que yo ya probé, ¿ya? Yo hice ese trabajo y obtuve datos para una resistencia de 10 ohms. Estos datitos, ¿de acuerdo? Los he graficado y ahí está. Eso da, ¿de acuerdo? Entonces funciona muy bien el simulador, ¿de acuerdo? Ahora pues vamos a armar nosotros entre todos el circuito y pues vamos a generar nuestra tablita. Fíjense que todo esto lo he hecho en Excel. Entonces, por favor, cuando hagan sus informes,
eso de hacerlo a mano ya no va a funcionar, tenemos que usar medios electrónicos para hacerlo. Y el Excel está muy bien, ¿ya? Entonces pueden trabajar en el Excel así como ustedes están viendo en esta eh, diapositiva. ¿Alguien tiene alguna duda? Lo mismo deberíamos hacer con otro valor de R. Aquí está solo para uno de los R's, ¿ya? Entonces, faltaría ajustar esto a una ecuación y ustedes ven la ecuación aquí arriba ajustada. Claro que este es el trabajo que yo he hecho. Enseguida vamos a hacer nosotros un trabajo en el que vamos a medir voltaje y corriente. ¿Está bien? Pero quiero decirles que funciona muy bien. ¿Ya? Hay que hacer dos veces. Hay que generar dos tablas. Uno para un R y otro para otro R. ¿Está bien? Entonces, voy a... Miren lo que voy a hacer. Voy a escribir FET y dice simulaciones. ¿Mm? Y me voy a ir a física. Voy a ir a bueno, esa es la forma en la que ustedes deberían hacerlo, ¿ya? Yo ya he bajado esto y para mí va a ser mucho más fácil entonces, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, electricidad, para poder encontrar más rápido. Bien, ahí está. Perfecto, todo el mundo puede ver, ¿verdad? Este es el simulador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a escoger la fuente. Aquí está la fuente. Fíjense que la puedo hacer girar para que ustedes lo tengan exactamente como en nuestro circuito graficado a mano. Necesitamos también un amperímetro, ¿verdad? Ahí está nuestro amperímetro. Perfecto, muy bien. Necesitamos, ¿qué más? Un resistor. Ahí está el resistor. Entonces lo voy a hacer girar. Ujú. Perfecto. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos un voltímetro. Entonces, aquí vamos a poner el voltímetro. Ahora necesitamos cerrar el circuito, para eso cablecitos, ¿ya? Entonces, lo voy a unir, lo voy a jalar un poco para que quede muy simpático. Ahí está, más cablecito. Podemos estirar, fíjense lo bonito que es este simulador, ¿ya? Entonces, ajá, ¿qué más? ¿Qué más? Bien.
Y finalmente tenemos todo. Fíjense que en la simulación ya se está pudiendo ver circular a los electrones, pero como veremos, este es el sentido de circulación de la corriente de manera convencional, ¿ya? Si bien los electrones se mueven en sentido contrario, como ustedes estarán viendo, ¿ah? La corriente circula en sentido contrario. Bueno, pero ya saben que está circulando. A nosotros nos interesa, voy a dejar de mostrar eso, nos interesa mirar el circuito, ¿ya? Ahí está el circuito, estoy midiendo el voltaje, ¿qué quiere decir? Que seguramente esta fuente es de 9 volts, pero me voy a fijar, ¿ya? Voy a agarrar y voy a poner, ahí está, miren, 9 volts. Y con esto, pues yo puedo cambiar como desee. ¿Está bien? Ok, entonces ya está la fuente de tensión continua. Aquí está el amperímetro, ya está midiendo una corriente porque fíjense que esto ya está conectado, entonces ya hay una corriente circulando y aquí estamos observando el valor de la corriente. Hemos puesto al voltímetro y lo hemos conectado como dijimos y estamos leyendo el voltaje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, por favor? Tenemos que llenar nuestra tablita, todos con sus hojas para que yo les vaya mostrando distintos valores de B y de corrientes respectivamente. Vamos, 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 todos con sus hojitas. ¿Ya están listos? ¿Ya están? Bien, Sí, Inge, sí. Sí, Inge. nos vamos a fijar, fíjense, resistencia 10 ohms, o sea que vamos a trabajar con un R1 de 10 ohms, por favor. ¿Ya? Anótense, el R1 de 10 ohms. Eso va a quedar fijo. Bien, entonces, aquí está. Aquí es donde nosotros vamos a poder cambiar. ¿Qué les parece el primer dato? Voltaje 3 volts, corriente 0,3 amperes. ¿Está bien? Sí, Inge. Esto está muy justo. Voy a tener que hacer nuevamente, ¿ya? Por favor. Está con demasiada precisión. Tenemos que simular realmente un experimento donde haya un cierto error. Voy a... ujú.
Mm, ¿Dónde está esto? Bien, entonces vamos a trabajar con este, ¿ya? Voy a hacer que circule todo. Vamos a eliminar eso. Y bueno, necesitamos nuestro voltímetro. Ahí está. Está en 10 ohms. Ujú. Ok, entonces desde aquí nosotros vamos a ir cambiando el voltaje. 10 ohms y aquí puedo ir cambiando el valor del voltaje. Ustedes dirán, necesitamos 7 datos. El primero podría ser este, depende de ustedes. O podríamos ir, no sé, desde 0,75, digamos. Ahí está. Entonces, no sé, son 7 datos, podríamos ir para cualquier voltaje, pues digamos 0,75 el primer voltaje. Aquí está el voltaje y aquí está la corriente que está circulando. Entonces, ¿podrían anotarse, por favor? Ya está el primer dato, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Inge, ya está. Sí. Bien, entonces, recuerdan que yo les dije que ya había hecho. Entonces, tal vez podríamos repetir estos valores, ¿no? Ahí están nuestros valores.
Yo había trabajado entonces para 5,71, entonces le voy a dar, ¿ya? 5,71. Ya, para 5,71 la corriente 0,57, como ustedes pueden ver. Ese que sea nuestro primer dato, por favor. El otro es 7,5. Para 7,5 volts, corriente de 0,75 amperes. $8,93. Para 8,93 tenemos 0,89 amperes. $10,71. 1,07. $13,93. Para 13,93 volts, 1,39 amperes. Para 17,5 o 17,50, como quieran, 1,75 amperes. ¿Falta algún dato? ¿Cuántos tenemos? Falta uno, Inge. 6. Allá. ¿Les parece 20,3? Para 20,3, 2,03 amperes. ¿Está bien? Está bien, Inge. Se anotaron la resistencia, ¿verdad? Sí, Dijimos R1 10 ohms, ¿cierto? Sí. Ok. Ahora vamos a cambiar porque tenemos que hacer para dos resistores. 10, ¿qué les parece? 25. Ya, o 30 amperes. R2 va a ser 30 amperes. ¿Listos para empezar? Sí, Inge. Perfecto. Podríamos tal vez darle los mismos voltajes. ¿Cuál era el primero? 5,71, ¿no? Sí. Sí. Bien, para voltaje 5,71, 0,19 amperes. Para 7,5, 0,25 amperes. ¿Me están siguiendo, verdad? sí, Inge. Para 8,93, 0,3 amperes. 10,71 volts, 0,36 amperes. 13,93 volts, 0,46 amperes. 17,5 volts, 0,58 amperes. ¿Y cuántos volts más dijimos? El último 20.3. dato, 20.3. 20,3.
para 20.3, 0,68 amperes. Perfecto, ya tenemos las tablas. Y con eso ustedes pueden terminar todo el trabajo para el objetivo 1, que son fuentes de tensión continua. ¿Está bien? Está bien, Inge. Perfecto. Entonces, para 10, por ejemplo, con esos datos es el comportamiento, o sea que todo debería estar funcionando muy bien. También es para R30 que hayamos escogido. ¿Ah? ¿Está bien? Inge, ¿cuánto vale la resistencia 2? 30 habíamos dicho, ¿verdad? Gracias, Inge. Si es que no me equivoco, ¿están de acuerdo todos? ¿Y dijimos 30? Sí, Inge. Sí, Inge. Perfecto, muy bien, muy bien. Ahora vamos a los objetivos 2 y 3, ¿de acuerdo? Vamos a los objetivos 2 y 3, ¿ya? Bien, esta es la fuente. Fíjense ahora, por favor, de que esta fuente es en realidad un objeto físico, ¿verdad? Nosotros ya habíamos dibujado y lo puedo volver a hacer sin mayor reparo. Voy a dibujar a la fuente, ¿ya? Voy a dibujar nuestra pilita, ahí está la pila. ¿Ah? La pilita tiene pues una cabecita de un extremo y del otro extremo, para que se note un poco, pues lo voy a dibujar así, ¿ya? Todos están familiarizados con la pila, ¿cierto? Bien, ahora, esta fuente de tensión continua, esta nuestra pila, está hecha en realidad de objetos físicos. ¿Qué quiere decir? Pues toda vez que por la misma intente circular una corriente, ¿ya? Vamos a hacer que circule una corriente a través de la misma. Fíjense cuál es el sentido de circulación de esta, ¿verdad? Cuando pensamos en la fuente siempre va de esta manera. Ahora, cuando la corriente circula a través, internamente en la pila hay una resistencia al paso de la corriente, como sucede con cualquier objeto, ¿de acuerdo? Entonces, la pila, así como la están viendo, desde el punto de vista eléctrico, es de la siguiente forma, ¿ya?
¿Qué quiere decir? De manera interna existe lo que le llamamos la FEM, y esto es lo que caracteriza a esa fuente, ¿ya? Digamos, en las pilas, esta FEM normalmente es de 1,5 volts. En las baterías de 9 volts, pero desde que han aparecido dispositivos como los celulares, pues hay una gran variedad de fuentes de tensión continua en términos de FEM, muchos valores, digamos, hay algunos que trabajan con 4, con 3,5 y así sucesivamente. Pero el hecho de que esta fuente esté hecha de un material físico, pues implica que el mismo ofrece una resistencia al paso de la corriente a través suyo. O sea que en este diagrama lo que está faltando es esto aquí, ya que lo voy a dibujar con otro color para que se entienda. Aquí de verdad hay un resistor adicional, este es un resistor externo. ¿Por qué? Porque esta es la fuente, ¿verdad? Para que se comprenda, lo voy a poner de esta manera. ¿Ah? Esta es la fuente, esta es nuestra pila. Antes solo pensábamos que había FEM. No, también existe una resistencia interna. ¿De acuerdo? Tiene una resistencia interna. O sea que en un circuito real, la fuente no solo aporta con voltaje, sino aporta también con una resistencia que porque está dentro de la misma fuente se conoce como resistencia interna. Bueno, la mayoría de esas resistencias internas son pequeñas, son bajas. ¿De cuánto estamos hablando? 1 ohm, 2 ohmios, 3 ohmios, 4 ohmios, así, de esos valores estamos hablando, ¿ya? En el peor de los casos son decenas de ohms, pero es así normalmente como es una fuente de tensión continua. Es una FEM y una resistencia interna. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que si estos son sus extremos, ahora les vamos a llamar A y B a sus extremos. Cuando se produzca, cuando se conecte a esta resistencia externa, y circule una corriente, esa corriente no solo circula por este cable, no solo circula por el resistor, también circula por este otro cable, pero fundamentalmente también circula por la fuente. ¿Qué quiere decir? Estamos en esta situación. ¿De acuerdo? Si nosotros le vamos a llamar el punto a este extremo y el punto B a este otro extremo, en teoría, el voltaje en esos extremos, que le vamos a llamar AB, ¿ya? El voltaje de estos dos extremos, para eso tendríamos nosotros que ahora medir el voltaje no en el resistor. Este voltímetro ya no va a estar conectado a las terminales del resistor, no, no, no. Va a estar conectado a los bornes de la fuente, así va a estar conectado. ¿Ya? O sea que este voltímetro lo voy a llevar del otro lado del circuito, eso, va a estar conectado así, a la fuente. ¿Ya ven? ¿Por qué? Porque nosotros deseamos conocer el voltaje entre esos dos bornes. Este voltaje es V de AB. En teoría, ese voltaje debería ser igual a la FEM menos la resistencia interna multiplicada por la corriente que circula a través de la fuente. Así debería ser. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo dibujo, vamos a ser más simpático, que si yo dibujo
voltaje AC, o AB, perdón, este voltaje entre las terminales de la fuente. No se olviden, esto va a estar conectado a un resistor. ¿Para qué? Para provocar que circule corriente. Vamos a medir el voltaje entre A y B de esta manera, conectando un voltímetro a la fuente. Y vamos a medir también el valor de la corriente que, bueno, antes me interesaba que circule por R. Sigue circulando por R, pero ahora me interesa que circule por la fuente. Entonces, esa corriente que circula por la fuente, que obviamente es la misma que circula por el amperímetro, por el resistor, por este cable, por la fuente, es obvio, la misma, es la única corriente. Según esta expresión, eso debería ser una recta. Ajá. Esto aquí, esta intersección, ¿de acuerdo? Y esta son fundamentales. Esta intersección, según esta ecuación, es la FEM. Claro, cuando I es igual a cero, cero por cualquier cantidad de cero, entonces el voltaje entre A y B es la FEM. ¿Qué quiere decir? Si uno tiene la pilita y esta misma no está conectada a nada, entonces no va a haber corriente que circule por la pila. Justo cuando yo mide el voltaje en los bornes de la pila, lo que voy a leer es la FEM. Digamos, si se trata de una pila y la misma está cargada, pues voy a leer 1,5. Si fuera una batería y yo conecto un voltímetro directamente a sus terminales sin conectar a ningún circuito, entonces voy a leer, por ejemplo, 9 volts. Y así sucesivamente. Esta intersección, entonces, la FEM. Aquí está la FEM. Cuando esta I es cero, entonces el voltaje es la FEM. Entonces, ¿qué había sido la FEM? Es el voltaje en las terminales de una fuente de tensión continua, toda vez que la misma esté sin conectarse a nada. ¿Está? Ok. Ahora, fíjense que a medida que aumenta la corriente, este término se hace más grande. Por lo tanto, tendríamos una constante menos una cantidad que va creciendo mientras la corriente incrementa. Entonces, esto se hace cada vez más pequeño, la resta se hace cada vez más pequeña, hasta que llegan a un punto en el que la corriente es tan grande que hace que el voltaje en los extremos de la fuente de tensión se haga cero. Fíjense, si esto es cero, eso sucede para una corriente, este valor de corriente que se conoce como corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces, ¿cómo uno encuentra la corriente de cortocircuito? Pues de esta ecuación o del gráfico. Ahí está, despeja y de aquí la corriente de cortocircuito va a ser igual a la FEM dividido la resistencia interna. ¿Está bien? Claro. Si yo conozco la FEM y conozco la resistencia interna, entonces puedo hallar la corriente de cortocircuito. ¿Qué había sido la corriente de cortocircuito? A ver, yo sé que esta corriente la puedo controlar por medio de este resistor. Entonces, haciendo que el resistor sea más, es decir, de valor más pequeño, yo puedo incrementar la corriente. Y mientras vaya aumentando la corriente, el voltaje en los extremos de la fuente va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo hasta que llega justo a ese valor. Va a aparecer una corriente para el cual el voltaje aquí en estos extremos va a ser cero y el circuito pues deja de funcionar. Por eso se llama corriente de cortocircuito, porque ya el sistema no funciona. ¿Está claro?
¿Está todo bien? Sí, Inge. Sí, Inge. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Una vez que armemos el circuito, tenemos que generar una tablita. ¿De qué? Corriente en amperes y voltaje en las terminales de la fuente, en volts. Y para generar distintos valores de corriente, pues lo que vamos a hacer es variar R. Variamos un R, para un valor de R va a aparecer una corriente. Con esa corriente, que le voy a llamar I1, pues leemos el valor del voltaje aquí y vamos a obtener V1. Hacemos un cambio en el valor de R y nos va a dar otra corriente. Y esa corriente va a generar en los extremos de la fuente un otro voltaje y así sucesivamente. ¿Cuántas veces hay que hacer eso? Creo que otra vez son 7 que nos están recomendando en la guía. ¿Está bien? Con esa tabla, entonces, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Con esa tabla tenemos que hacer un grafiquito, ¿verdad? De V de AB V de AB en función de I. Entonces, graficamos estos datitos y si todo ha ido bien, ¿qué va a pasar? Pues va a suceder esto, ¿verdad? Que nuestros datitos van a estar sobre un comportamiento lineal. ¿Qué hacemos? Pues ajustamos entonces a una recta y proponemos la ecuación de la recta. ¿Cuál es esa ecuación? Esa ecuación va a decir B de AB igual A más BI. Claro, si es la ecuación de una recta, entonces ahí está. Ya todo mundo sabe, por supuesto, que los parámetros A y B, que son la ordenada al origen y la pendiente, pues las vamos a obtener haciendo mínimos cuadrados. Y una vez que tengamos los valores de A y B calculados por método de mínimos cuadrados, reemplazamos en esta ecuación y tenemos el objetivo número 2, que dice, halle la ecuación del voltaje en las terminales de la fuente y la corriente que circula a través de la misma o, que es lo mismo, a través del circuito. Ahí está. Una vez que reemplacemos, esto aquí es el objetivo número 2, ¿verdad? Esto es el objetivo 2. Ahí está. Bien, ¿qué hacemos para el objetivo 3? El objetivo 3 dice, halle la FEM
la resistencia interna y la corriente de cortocircuito. ¿Alguien puede decirme cómo lo haríamos? ¿Cómo hallaríamos, por ejemplo, la FEM? La pendiente de la gráfica, la Uy, no recta. creo que sea la pendiente, más bien la ordenada al origen será. Sí, sí, ordenado. Ah, Exacto, entonces, ¿qué es? Voy a comparar el modelo teórico con el modelo experimental. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a comparar estos dos modelos. Obviamente deben ser iguales. Y de aquí está claro que la FEM que estoy buscando es igual a A. El error en la FEM es el error de A, que obviamente ustedes saben cómo calcular. ¿Cómo obtendríamos la resistencia interna? Está también claro cómo hacerlo. Comparo este modelo con aquel, entonces la resistencia interna me va a dar a mí ¿qué cosa? Menos V. Y por lo tanto el error en la resistencia interna es el mismo que el de V, porque el signo no importa. Y finalmente aquí está cómo vamos a determinar la corriente de cortocircuito. Ya tengo la FEM, ya tengo la resistencia interna, y ya está. Tenemos absolutamente todo. ¿Está claro? Hola. sí, todo claro, Inge. Perfecto, ya tenemos 5 minutitos, entonces otra vez esto lo voy a hacer con un simulador, entonces por favor, solo necesitamos generar una tabla, el resto lo pueden hacer ustedes, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Ujú. Bien, entonces en el mismo circuito lo primero que voy a hacer va a ser introducir, como es una fuente real ahora, una resistencia interna, ¿de acuerdo? Yo voy a poner a esa resistencia interna 3 ohms. ¿Está bien? Pero nosotros tenemos que calcular del modelo, pero sepan ustedes que yo estoy introduciendo ya una resistencia interna para la fuente, para que con eso podamos trabajar. ¿Está bien? No se olviden que esto no vamos a poder mover. ¿En qué voltaje lo vamos a dejar? Yo le daría unos 7 volts. ¿Ya? A ver, no, hay un voltaje, pues, no sé, 9 volts, ¿está bien? ¿O prefieren trabajar con 1.5? ¿Qué opinan? ¿Con qué voltaje en la fuente quieren trabajar? ¿Con una batería o una de 1.5? Mm, Un 9 está bien, La de Inge. 9 está bien. 9, perfecto, muy bien, ahí está. Entonces, ya está la fuente, perfecto. Ahora el voltímetro lo voy a poner acá para poder leer el voltaje en la fuente
Y vamos a escoger el valor de R. ¿Con qué R podríamos trabajar? Esto hay que ir cambiando, entonces... voy a simular aquello, ¿ya? Voy a partir de lo más alto que tiene esto, son 100 ohms, pero no necesitan ustedes anotar porque esta resistencia es la que va a provocar que haya una corriente diferente, ¿de acuerdo? Nada más. Entonces, eso voy a hacer, por favor. Esto debería estar marcando. Lo voy a cambiar para reproducir estos datos, ¿de acuerdo? 7, a ver, 8, 8.5, 7.5. Exacto, ya. Entonces, así. Listo, ¿están listos para anotar, por favor? Voy a dictar voltaje corriente, ¿ya? Para un voltaje de 728, una corriente de 0,07. Ahora voy a disminuir la resistencia externa. Y para un voltaje de 7.23, 0,09 amperes. Para 7.19 volts, 0,1 amperes. Para 7.14 volts, 0,12 amperes. Para 708 volts, 0,14 amperes. Para 6,82 volts, 0,23 amperes. ¿Cuántos datos faltan? Falta uno, Inge. Un dato, entonces, para 6,47 volts, 0,34 amperes. Bien, ahí tienen todos los datos y solo les queda verificar que sea como les estoy mostrando yo aquí. Fíjense, yo tengo esos datos graficados y da un muy, muy bonito comportamiento, ¿ya? Hola, hola. Bien, entonces nos estamos viendo la siguiente clase, que sería
el jueves de la siguiente semana, por favor. Ya todo el mundo debería tener trabajo con toda esa información que acabamos de obtener, ¿de acuerdo? De todas formas, cualquier duda, ya saben que pueden